Cordial saludo para todos. Entonces el día de hoy voy a hablarles un poco sobre los fluidos multifásicos y el comportamiento aire-agua en canales abiertos. En este caso entonces se presentará el avance 2 del trabajo que estoy desarrollando en esta materia. Bueno, ya todos me conocen, mi nombre es Steven Galvis Holguín, pertenezco a la Facultad de Ingenierías, al Grupo de Investigación de Materiales Avanzados y Energía Matier, en la línea de Computación Avanzada y Diseño Digital. El tutor que he tenido este semestre tiene como nombre Diego Andrés Hincapié. Entonces, primero como introducción tenemos qué es un flujo multifásico. Entonces, se define como el movimiento concurrente de un fluido que presenta más de una fase a través de un ducto. El modelado de este tipo de flujo describe muchas de las situaciones que se presentan en la industria de los hidrocarburos, tal como se puede observar en la figura 1, como son los pozos de petróleo. En la figura 2 entonces se presentan los principales regímenes de flujo para sistemas de líquido-gas, y se pueden presentar diferentes dependiendo de la cantidad de cada uno de estos fluidos, la cantidad y la densidad de cada uno. Entonces podemos ver el flujo estratificado, podemos ver también el flujo en bache, flujo de tapón, flujo estratificado pero ya no laminar sino ondulante, flujo con burbujas dispersas que se parece un poco más a lo que hablaremos ahora, y flujo anular. A pesar de que esto es uno de los ejemplos más claros, existen un sinnúmero de situaciones donde se presentan los flujos multifásicos, como lo son para el caso de estudio los vertederos y compuertas en canales abiertos. En la figura 3 entonces se puede ver un ejemplo de compuertas, de un tipo de compuertas como son las compuertas rectangulares. En la figura 4 entonces se puede ver un vertedero, un tipo de vertedero, como son los vertederos trapezoidales. Ya ahora entonces vamos a hablar un poco sobre la tabla de contenido, lo que va a tener la presentación. Vamos a tener una pequeña contextualización de tipo de vertedero y de tipo de compuertas. Presentaremos el objetivo de este estudio, hablaremos un poco de la metodología que se llevó a cabo para la solución del estudio, presentaremos los resultados más relevantes que se obtuvieron y finalmente presentaremos un par de conclusiones. Como contextualización entonces tenemos que, hablando de vertederos, es una estructura hidráulica destinada a proporcionar el paso libre o controlado del agua en los escurrimientos superficiales, siendo el aliviadero en exclusiva para los desagües. Entonces en general podemos tener varios tipos de vertederos, pero los clasifican básicamente en vertederos simples y vertederos compuestos. Los vertederos simples podemos tener los rectangulares, que para este caso de estudio se escogieron estos debido a que son los que tienen una geometría digamos que un poco más simplificada. Además podemos tener los triangulares y los trapezoidales. También podemos tener entonces los compuestos, los cuales dependiendo la aplicación entonces vamos a tener una combinación de dos o más vertederos simples. En la figura 5 entonces se presentan algunos de los vertederos que se pueden encontrar en aplicaciones de represas para generación hidráulica a gran escala. Ahora hablando ya de compuertas, entonces tenemos las compuertas, que las compuertas son equipos mecánicos utilizados para el control del flujo del agua en presas, canales y proyectos de irrigación. Existen diferentes tipos según su forma, funcionamiento y función. Entonces se presentan compuertas como las radiales, las de tipo mariposa, las cilíndricas, las planas. Y en las planas podemos obtener con descarga libre o con descarga sumergida.
En la figura 6 entonces se presenta en la parte izquierda con puertas planas, y en la parte derecha de la figura 6 tenemos entonces lo que son las compuertas radiales, que también son muy utilizadas como compuertas de descarga para represas. Entonces el objetivo que se plantea para este estudio es analizar mediante simulaciones numéricas los choques que surgen comúnmente en fluidos con condiciones de flujo multifásico, como en un salto hidráulico en canales abiertos y el paso del fluido por una compuerta y un vertedero. Antes de comenzar con la metodología, entonces hay que analizar lo que es la geometría o cómo es la parte física en los canales abiertos. Se puede describir entonces un canal abierto. Vamos a tener varias variables, pero las más relevantes van a ser S, que será la sección mojada, H, que se definirá como el calado o la altura del agua, y L, que será el ancho del canal. Además vamos a tener el término de superficie libre, que va a ser la capa del agua que va a estar en contacto con la atmósfera o la presión atmosférica. Tal como se puede ver en la figura 7, que se presenta un diagrama esquemático de un vertedero rectangular. Entonces es importante definir lo que será el calado medio, o que estará definido por la sección mojada entre el ancho del canal, y esto nos ayudará a definir lo que se denomina número de Froude, el cual va a ser una relación entre las velocidades inerciales y las fuerzas inerciales y la fuerza gravitatoria, y nos va a definir lo que es el flujo como tal. Puede ser supercrítico o subcrítico. Esto va a depender. Si el número de Froude nos da menor a 1, entonces va a ser subcrítico, y si nos da mayor a 1 será supercrítico. También se presenta entonces lo que sería el comportamiento de un vertedero rectangular, en el cual se le hace una modificación en la parte superior con el fin de que el flujo quede adherido a la capa límite del vertedero y no se produzcan burbujas de agua, que puede causar cavitación más adelante. Esto lo podemos discutir un poco al final. Entonces, para comenzar ya con el desarrollo del objetivo, se presentaron al principio un modelo, y luego se refinó este modelo con el fin de dar un comportamiento más acertado a la realidad. El modelo 1 entonces se puede observar en la figura 7, donde se presentan las medidas. Las más relevantes entonces son de 35 metros de largo, con 6 metros de altura, y una altura del vertedero de 3 metros. Para el modelo 2 se dejan las dimensiones generales igual, solo se aumenta la altura del vertedero 1 metro, y se le da esa modificación en la parte superior del vertedero con un ángulo de 30 grados respecto a la vertical. Luego que se tiene la geometría, se procede a configurar lo que serán las condiciones de frontera para ambas geometrías, teniendo en cuenta que básicamente se configuran las mismas condiciones de frontera. Entonces solo se presentará en este caso la primera geometría o el modelo 1. En la parte en la condición de frontera número 1 se configura lo que será la entrada. En la condición de frontera número 2 se configurará la superficie libre, que será la que estará abierta a la atmósfera. En la condición de frontera 3 tendremos la superficie del cuerpo. En la condición de frontera 4 tendremos la salida del flujo.
Y en la condición de frontera número 5 tendremos entonces lo que serán las paredes. Luego entonces procedemos a realizar el mallado para ambos modelos, donde utilizamos un número de elementos de 5245 para el modelo 1, teniendo unas condiciones, unas calidades de malla adecuadas para dimensionar o para la simulación de comportamiento del fluido en estos casos. Y para el modelo 2 entonces tendremos un refinamiento un poco mayor de 6320 elementos, debido a que en este caso se complica un poco más por la malla, por la modificación de punta que hay en la compuerta o en el vertedero, perdón. Luego entonces se procede a exportar la malla que se obtuvo en el módulo MES de ANSYS, donde se configurará entonces ya lo que serán las condiciones de frontera. Para el modelo 1 se configura entonces una entrada de agua al 100% de 2 metros por segundo. Se configura la superficie libre como abierta a la atmósfera. La superficie del cuerpo se configura con un 100% de aire. La apertura o la salida se configura como salida. Las paredes se configuran con una condición de no deslizamiento, es decir que habrá una condición de fricción con las paredes. El modelo de turbulencia que se utilizó fue K Epsilon, con un tiempo o un time step de 0.05 segundos y un número de time step de 200, con un máximo de iteraciones por time step de 10. Cabe resaltar que lo único que se modifica para estas condiciones de frontera y parámetros en el modelo 2 será la velocidad de entrada, en la cual pues atendiendo a las recomendaciones hechas en el primer avance, entregadas en el primer avance, se decidió disminuir la velocidad que se presentan en estos vertederos como tal. Entonces ya pasamos a la sección de resultados, donde vamos a presentar entonces la fracción volumétrica de agua y aire en cada uno de los modelos. En el modelo 1, presentado en la figura 11, se puede observar lo que se discutió en el primer avance, una entrada con una entrada total del agua. Se ve al principio en la parte izquierda de la figura 11 que está totalmente lleno el vertedero, y luego hay una reducción del área transversal o la sección mojada al pasar por el vertedero. Esto se da debido a que hay una reducción del área, también hay un aumento de la velocidad. Esto se mantiene alrededor de la salida debido a que al aumentar la velocidad para poder mantener la continuidad de masa es necesario disminuir la sección mojada. Sin embargo, podemos ver que al final se empieza a aumentar ese calado o esa sección mojada, debido a que el agua o en el vertedero se empieza a disminuir la velocidad. Esto debido a la fricción o la condición de fricción que hay con las paredes. Teniendo en cuenta que se disminuye la velocidad, entonces va a haber entonces un aumento de la sección mojada para nuevamente mantener la condición o la continuidad de masa. En la figura 12 entonces se presenta la fracción de volumétrica de agua, pero ya para el modelo 2, donde se puede observar claramente en la entrada que se presenta en la parte izquierda, ya hay una disminución del calado o de la sección mojada debido a esa disminución en la condición de entrada del flujo. Luego se muestra el paso a través de la compuerta, ahora ya con la modificación, y se puede observar que ahora el flujo trata de quedar adherirse a la capa límite de la compuerta. Esto es bueno debido a que no se crearán burbujas y disminuirá la turbulencia en esta zona,
evitando así posible formación de cavitación y daños en la estructura. También entonces se presentan lo que serán los contornos de presión para el modelo 1. Se presentan los contornos de presión estática, donde es posible evidenciarlo en la figura 13 superior izquierda. Se presentan las mayores presiones estáticas aguas arriba de la compuerta, teniendo en cuenta que esta presión estática representa la presión dada por la columna de agua. En cambio, en la figura 13 superior derecha se puede observar la presión dinámica, la cual no representa la presión dada por la velocidad. Esta ya tiene un máximo donde hay un aumento de las velocidades aguas abajo de la compuerta del vertedero, tal como lo expliqué anteriormente. Se puede observar que inmediatamente después de la compuerta del vertedero no se presenta una presión dinámica debido a que no hay o hay un estancamiento de flujo en esa sección de ahí, y se presentan las mayores presiones dinámicas por velocidad finalizando o saliendo del vertedero. También se presentan los contornos de presión total, los cuales serán una suma entonces de las presiones dinámicas y estáticas. Podemos contrastar entonces los dos contornos. También se presentan entonces los contornos de presión estática, dinámica y total para el modelo 2, donde se puede observar un comportamiento bastante similar al anterior. Para la presión estática se presentan las mayores presiones aguas arriba del vertedero. La presión dinámica se presenta presenta un mayor valor aguas abajo, y ya la presión total entonces presentará una superposición entre ambos contornos. Finalmente entonces se presentan lo que serán los vectores de velocidad para los dos modelos. Para el modelo 1 entonces se presenta el contorno de velocidad que va acorde a la fracción volumétrica de los contornos de presión presentados anteriormente. También se presenta entonces los contornos de vectores de velocidad para el modelo 2, donde es posible evidenciar que efectivamente la dirección del flujo tiende a estar siempre pegada a la capa límite de la compuerta, esto debido a la disminución del flujo y a la modificación de la punta de salida del vertedero. En cambio, podemos ver que para el modelo 1 esto no sucede, sino que se crea una zona de recirculación inmediatamente abajo del vertedero. Esto puede causar turbulencias, burbujas de agua y finalmente la cavitación que no queremos ocasionar en nuestros vertederos, debido a que nos afectará las estructuras. Entonces finalmente esto es una de las conclusiones, es que los vertederos rectangulares de pared delgada presentan aumentos considerables en su velocidad aguas abajo del vertedero, presentando además presiones de vacío, lo que puede producir posibles cavitaciones que socavarán las superficies de los canales. Y además se presenta otra conclusión, que será el uso de geometrías adecuadas en los vertederos permitirá obtener las condiciones de flujo adecuadas. También es importante tener o aclarar que el diseño de este tipo de dispositivos de compuertas o canales, a pesar de estar algunos en condiciones de presión atmosférica o abiertos a la atmósfera, pueden presentar cavitación y daños en la estructura. Esto debido a los aumentos excesivos de las velocidades, causando presiones que por debajo de la evaporación del flujo a la temperatura de trabajo,
y esto puede causar aumentos en los costos de mantenimiento y o reparación. Debido a esto, pues digamos que es un factor muy importante a tener en cuenta en el diseño de estos equipos. Finalmente, muchas gracias por la atención y que tengan lindo final de semestre.